Bien, atención, porque tenemos que hablar de Venezuela. Acusan a Maduro de crímenes de lesa humanidad, según la Corte Penal Internacional. Está aquí con esta información Inés Capdevila. Inés, bienvenida. Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A ver, contanos de qué se trata esta acusación. ¿Es una acusación más o tiene un peso aún mayor? No, una acusación como esta nunca fue blanco Maduro. Hasta ahora Maduro es blanco de muchísimas acusaciones, muchas políticas, otras diplomáticas, es blanco de sanciones. Pero blanco de una pesquisa oficial formal iniciada por la justicia internacional, como ya han sido líderes de otros regímenes igual de cuestionados e igual de opresivos, no es la primera vez que sucede. ¿Cómo se llega a la apertura de esta investigación? Sí. Por crímenes de lesa humanidad, y en esos crímenes de lesa humanidad están resumidos muchos cargos: encarcelación, abusos sexuales, desapariciones, torturas y fundamentalmente persecución de grupos étnicos y políticos. Básicamente sí. Es esa la acusación de la Corte Penal Internacional. No sé si recordás, el anterior fiscal era Luis Moreno Ocampo. Sí. La actual es la ex ministra de Justicia de Gambia, Fatou Bensouda, una funcionaria bastante cuestionada también, muy criticada por la OEA, precisamente por esto, por no haber empezado antes la investigación formal y la acusación tardó demasiado, formal. Exacto, tardó 2 años. ¿Cómo comenzó el proceso? Con una presentación de 4 o 5 países, entre ellos la Argentina, en febrero de 2018, en los que se acusaba al régimen de Maduro de esto. De estos crímenes. Exactamente. ¿Cuál es el peso y cuál es el potencial de semejante acusación? Mira, hay muchos casos en la historia, hay antecedentes en la historia de la Corte Penal Internacional, sí, que te dicen probablemente el futuro de Maduro hoy tenga varios nubarrones más gracias a esta acusación. Y hay otros antecedentes que te dicen tal vez no pase nada. ¿Cuáles son los antecedentes que muestran que es una acusación bastante peligrosa para el futuro de Maduro? Yo te diría, podemos hablar de Slobodan Milosevic, el ex gran dirigente de la ex Yugoslavia, sí, el que comandó la guerra de los Balcanes. Bien, él fue perseguido por la CPI, por la fiscal de entonces, una funcionaria suiza bastante legendaria que se llamaba Carla del Conte. Y ¿De la misma manera lo acusó la Corte? Los mismos, fue crímenes de lesa humanidad. Había otras acusaciones, pero fue crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo llegó Milosevic finalmente a la Corte? Porque fue derrocado, obviamente, por una rebelión popular, y el nuevo gobierno, después de atraparlo, lo entregó a la justicia internacional, donde fue juzgado y eventualmente murió. Así es el proceso, digo, porque es importante también conocer eso. Digo, ahora, ¿qué sucede ahora? ¿Qué sucede después de esta acusación, ¿no? La fiscal lo que hace, ahora va a indagar la acusación, va a juntar toda la evidencia para la acusación. Ella ya había recibido evidencia de los 4 países que iniciaron, 4 o 5 países, que iniciaron la presentación formal, y después un informe brutal de la OEA en la que enumera algo así como 18.000 ejecuciones a partir de 2014, ¿no? Maduro 18.000 ejecuciones. Exactamente, 18.000 ejecuciones, otro tanto de desapariciones, todo tipo de tropelías. Eso lo enumera la OEA. Lo que la Fiscalía, y por esto la cuestiona mucho la OEA, lo que la Fiscalía dice es: no hubo tantas ejecuciones, no hubo tantas desapariciones, reduce el número durante estos últimos 2 años. No está diciendo no hubo, está diciendo no hubo tantas. No hubo tantas, pero redujo considerablemente el número. Estamos hablando de 100 ejecuciones. Y ahí, en esa grieta, se crearon muchas acusaciones contra la fiscal Bensouda. Bien, después de todas estas acusaciones llegamos al momento en que presenta formalmente la investigación. ¿Cómo sigue? Bueno, tiene que construir esta acusación para que llegue, como sucede con la justicia de un país. Claro, ordinaria de un país. Exactamente. Claro. Para llegar a presentar formalmente la acusación y que eventualmente comience el juicio. El juicio se puede dar en ausencia o puede no darse. Por ejemplo, en este momento hay una acusación similar, con muchos más condimentos de violencia, sobre Omar al-Bashir. Omar al-Bashir fue el líder histórico de las últimas décadas en Sudán, un tipo absolutamente sangriento. Bien, él fue derrocado el año pasado, y hoy el nuevo gobierno, que es un gobierno provisorio por unos 3 años, que fruto de un consenso absolutamente insólito en Sudán, lo que dice es: nosotros lo vamos a juzgar.
Entonces, lo que está negociando la CPI, Bensuda, de hecho, la fiscal Bensuda, es cómo lo van a juzgar y cuál es más conveniente, juzgarlo en el país o juzgarlo en la CPI. Claro. Ahí incluyen un montón de discusiones. Claro, pero es interesante saber que puede ser un juicio en ausencia porque uno no ve a Nicolás Maduro prestándose a estas cuestiones. Ine, ¿cuáles son las pujas internas? Y de eso, ahí está. Los casos que yo te enumeré, al-Bashir y Slobodan Milosevic, ambos fueron derrocados. ¿Cuál es la situación interna hoy de Maduro después de unas elecciones presidenciales de 2018 que ganó supuestamente pero no tenía rivales y las de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre pasado, es decir, el domingo anterior, que ganó con el 31% de participación bajísima, la más baja de la historia, no fue la más baja, la segunda más baja de la historia venezolana reciente, y obtuvo algo así como el 91% de las bancas de la Asamblea Nacional. Suena gracioso, pero no es gracioso, porque ahí detrás de eso hay todo un sistema de represión de la oposición. Bien, él tiene muy sujeto el poder político y fundamentalmente militar, Maduro. Hoy te diría que está en una de las posturas, en uno de los lugares más fuertes en los que ha estado desde 2013 cuando asumió, después de varias diferentes estrategias de la oposición para o bien ganarlas en las elecciones o bien sacarlo de alguna manera. Hoy está muy fortalecido y está muy firme porque básicamente controla todos los resortes del poder dentro de Venezuela y tiene o bien el apoyo de algunos países, Bolivia, Cuba y algunas islas del Caribe, o la ambigüedad de otros como la Argentina o México, exactamente. Tal cual. Y juega mucho con eso. ¿Y qué pasa con la oposición? Exactamente. Bueno, después de las elecciones del 6 de diciembre pasado, lo que hizo Juan Guaidó, hoy uno de los líderes, porque se está empezando a fragmentar mucho de nuevo la oposición, dijo, yo voy a hacer una demostración de fuerza como una contraelección. Y básicamente hizo un referéndum a ver si se le pregunta a los venezolanos a lo largo de toda la semana pasada que podían votar, si querían que la oposición siguiera, digamos, convocando a una Asamblea Nacional Paralela, básicamente, obviamente, lo que no era la pregunta lo que importaba, sino la afluencia a las urnas. Hubo 6 millones de personas, es altísimo. Fue una demostración de fuerza verdadera. Ahora, ¿cómo sigue Guaidó? Esa es otra de las preguntas. La oposición se está fragmentando, eso le quita mucha fuerza, porque Guaidó pierde a partir del 5 de enero el cargo de presidente interino de Venezuela porque deja de ser el líder de la Asamblea Nacional. Entonces, Guaidó necesita reformularse y el resto de la oposición necesita ver cuál va a ser la nueva estrategia en contra de Maduro, porque además se viene una nueva administración en la Casa Blanca. Una administración que no necesariamente va a cambiar la postura frente a Maduro, porque se cansa Biden de decir que Maduro es un dictador. Probablemente la estrategia sea diferente, una estrategia como parte de una cosmovisión de Biden mucho más multilateralista, que va a apelar a negociar con la región y probablemente no involucre la salida de Maduro de poder. Buscar una alternativa que, dentro de todo, quede Maduro y buscar formas de ir conduciendo a una transición. Bueno, interesante porque ayer lo escuchábamos, ya para cerrar, lo escuchábamos a Guaidó ayer con Carlos Pañi, que él decía, mientras todo esto sucede, las cuestiones siguen sucediendo, las represiones, las presiones, el hambre. El hambre, fundamentalmente sobre todo el hambre. Y los venezolanos se siguen yendo. El domingo pasado, Elio, se murieron 19 personas que escapaban en un bote pesquero diminuto, escapaban huyendo de su propio país. Exactamente. La situación es atroz. El día que pasa en Venezuela es un día ganado a la muerte y al hambre para cualquier venezolano. Gracias, Ine. Gracias. Como siempre. Bien, y aquí me da el encuentro de Juan Pisanoto porque nos vamos a meter de lleno